Veamos aquí conceptos de calefacción y ventilación del automóvil. Comenzando por la calefacción convencional, diremos que el desarrollo del sistema de calefacción interior del vehículo ha sido un proceso incremental y continuará siéndolo. La introducción del aire acondicionado fue el paso más grande. La comodidad que ahora damos por sentada, tuvo unos comienzos muy fríos, pero la tecnología en esta área del sistema eléctrico del vehículo aún está evolucionando. Los sistemas ahora van desde simples sopladores de ventilación de aire caliente o frío hasta complejos sistemas automáticos de control de temperatura y clima. Requisitos básicos. Cualquier sistema de calefacción y ventilación tiene un conjunto simple de requisitos que se cumplen según estándares variables. Estos pueden resumirse de la siguiente manera. Temperatura ajustable en la cabina del vehículo. El calor debe estar disponible lo antes posible. Distribuir el calor a varias partes del vehículo. Ventilar con aire fresco con un mínimo de ruido. Facilitar el desempañado de todas las ventanas. Facilidad de operación del control. Estos requisitos, aunque no son definitivos, dan una indicación de lo que se requiere de un sistema de calefacción y ventilación. Como es habitual, cuanto más complejo sea el sistema, más se cumplirán los requisitos. Esto está directamente relacionado con el costo. Ventilación. Para permitir que el aire fresco del exterior del vehículo circule dentro de la cabina, se debe crear una diferencia de presión. Esto se logra utilizando una cámara de plenum. Una cámara plena, plenum o pleno, por definición, contiene un gas, en este caso aire, a una presión más alta que la presión ambiente. La cámara de plenum en un vehículo generalmente está situada justo debajo del parabrisas, detrás del capó delantero. Cuando el vehículo está en movimiento, el flujo de aire sobre el vehículo causará una presión más alta en esta área. Se utilizan solapas y desagües adecuados para evitar que entre agua al automóvil a través de esta abertura. A través de conductos de distribución, solapas de control y boquillas adecuadas, el aire puede dirigirse según sea necesario. Este sistema se mejora con la adición de un motor de soplador de velocidad variable. Se muestra en las figuras un diseño típico del sistema de ventilación y calefacción. Cuando se introduce aire adicional en la cabina de un vehículo, la presión interior aumentaría si no hubiera una salida disponible. La mayoría de los automóviles de pasajeros tienen rejillas de salida en cada lado del vehículo, sobre o cerca de los paneles traseros o puertas. Vemos conceptos del sistema de calefacción para un motor refrigerado por agua. El calor del motor se utiliza para aumentar la temperatura del interior del automóvil. Esto se logra mediante el uso de un intercambiador de calor, llamado matriz calefactora. Debido a la acción del termostato en el sistema de refrigeración del motor, la temperatura del agua permanece ampliamente constante. Esto permite que el aire que pasa sobre la matriz calefactora se caliente en una cantidad determinada, según la temperatura del aire exterior y la velocidad del flujo de aire. La matriz del calentador del automóvil tiene la función de calentar el aire que luego se distribuye en el interior del vehículo para proporcionar calefacción a los ocupantes. Funciona utilizando el calor del refrigerante del motor que circula a través de ella. Cuando el motor está en funcionamiento, el refrigerante caliente fluye a través de la matriz del calentador, transfiriendo su calor al aire que pasa a su alrededor. Este aire caliente luego se distribuye a través del sistema de ventilación del automóvil para calentar el interior del vehículo, proporcionando comodidad a los pasajeros durante los viajes en climas fríos. Por lo tanto, se dispone de una fuente de aire caliente para calentar el interior del vehículo. Sin embargo, se requiere algún tipo de control sobre cuánto calor se necesita, si lo hay.
El método utilizado en la mayoría de los vehículos modernos es la técnica de mezcla. Esto es simplemente una compuerta de control que determina cuánto del aire que entra en el vehículo se dirige hacia la matriz calefactora. La principal desventaja de este sistema es el cambio en el flujo de aire con la velocidad del vehículo. Algunos sistemas utilizan una válvula para controlar el flujo de refrigerante caliente hacia la matriz calefactora. Mediante un arreglo adecuado de compuertas, es posible dirigir aire de la temperatura elegida a áreas seleccionadas del interior del vehículo. En general, los sistemas básicos permiten ajustar el aire caliente entre el parabrisas y los compartimentos para los pies del conductor y el pasajero. La mayoría de los vehículos también tienen pequeñas salidas de aire, que dirigen el aire caliente hacia las ventanillas del conductor y del pasajero delantero. También se instalan salidas de aire fresco con boquillas direccionales. Una última función, disponible en muchos vehículos, es la opción entre aire fresco o recirculado. La razón principal de esto es reducir el tiempo necesario para desempañar o descongelar las ventanas del vehículo y simplemente calentar el interior del automóvil más rápidamente a una temperatura más alta. La otra razón es que, por ejemplo, en el tráfico denso, el aire exterior puede no estar muy limpio. Los motores del soplador o ventilador de calefacción, utilizados para aumentar el flujo de aire, son simples motores magnéticos de dos escobillas fijas. El ventilador del soplador suele ser del tipo centrífugo y, en muchos casos, las paletas están posicionadas de manera asimétrica para reducir el ruido resonante. En las figuras se muestra un conjunto típico de motor y ventilador. Al variar el voltaje suministrado, se controla la velocidad del motor. Esto se logra utilizando resistencias de caída de tensión. En algunos casos, la velocidad se hace infinitamente variable mediante el uso de una resistencia variable. En la mayoría de los casos, el motor se controla a 3 o 4 velocidades preestablecidas. Las resistencias suelen ser de alambre enrollado, y se colocan en el flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento. Estas resistencias tendrán valores bajos en la región de 1 ohmio o menos. Control de calefacción electrónico. La mayoría de los vehículos que tienen control electrónico del sistema de calefacción también incluyen aire acondicionado. Damos una breve descripción de esta etapa que ayudará a introducir los sistemas más complejos. En las figuras se muestra un diagrama de bloques que representa un sistema de calefacción de vehículos controlado electrónicamente. Este sistema requiere el control del motor del soplador, la compuerta de mezcla, las compuertas de dirección y la compuerta de aire fresco o recirculado. La técnica implica uno o varios sensores de temperatura adecuadamente posicionados en el interior del vehículo, para proporcionar información a la unidad de control electrónico o también denominada ECU. La ECU responde a la información recibida de estos sensores y ajusta los controles a sus posiciones óptimas. Todo el conjunto es, de hecho, un sistema de retroalimentación en bucle cerrado simple, con la temperatura del aire cerrando el bucle. La unidad de control electrónico debe comparar la posición del interruptor de control de temperatura con la información proporcionada por los sensores y enfriar o calentar el interior del automóvil según sea necesario. Los vehículos modernos están equipados con funciones avanzadas de control climático que permiten a los conductores controlar la temperatura exacta de ciertas partes de la cabina. Una de las razones por las que el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, del inglés HVAC o VAC, puede hacer esto de manera efectiva es porque cuenta con sensores que monitorean la temperatura de varias partes del vehículo, donde VAC significa Heating, Ventilation and Air Conditioning, calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Uno de estos sensores es el sensor de temperatura ambiente, que a veces se llama sensor de temperatura exterior. ¿Qué es el sensor de temperatura ambiente? El sensor de temperatura ambiente es responsable de detectar la temperatura del aire fuera de la cabina del vehículo. Utiliza un sensor de coeficiente de temperatura negativo, que es esencialmente una resistencia cuyo valor disminuye cuando la temperatura aumenta. El sistema de control de temperatura electrónico interpreta el voltaje recibido del sensor de temperatura ambiente y lo compara con la lectura del sensor de temperatura interior del vehículo. El sistema de control de temperatura realiza cambios en variables como la velocidad del motor del ventilador, dependiendo de la diferencia entre estas dos lecturas. La entrada del sensor de temperatura ambiente está disponible en la red del vehículo y puede mostrarse en el centro de mensajes o en el display de visualización frontal. El sensor de temperatura ambiente generalmente se encuentra adherido al interior del parachoques o la parrilla del vehículo. Esta ubicación es importante porque el sensor es sensible a la temperatura y necesita estar protegido de la luz solar y los fuertes vientos presentes durante el viaje, pero aún así tener acceso al aire exterior. Sin embargo, el problema en ralentí es que a veces el calor del radiador puede distorsionar la lectura de temperatura a menos que el sensor esté montado junto a un panel para mitigar ese problema. Esta disposición varía de un vehículo a otro. Síntomas de un sensor de temperatura ambiental defectuoso. Los vehículos en ambientes muy calurosos o fríos requerirán que el sistema VAC trabaje más exigido para lograr una temperatura agradable en la cabina. Este pequeño sensor es importante porque regula el rendimiento de su sistema VAC. Sin él, el sistema no sería consciente de la temperatura del entorno en el que opera el automóvil. Si cree que su sensor de temperatura ambiente está fallando, debe estar atento a estos síntomas. Muchos sistemas de control climático mostrarán un indicador intermitente o mostrarán algún tipo de mensaje, si el sensor ambiental deja de funcionar por cualquier razón. Aire acondicionado del vehículo. ¿Qué es y cómo funciona? Un vehículo equipado con aire acondicionado permite controlar la temperatura de la cabina al valor ideal, o más cómodo, determinado por las condiciones ambientales. El sistema en su conjunto aún utiliza los componentes estándar de calefacción y ventilación, pero con la importante adición de un evaporador, que enfría y deshumidifica el aire. El aire acondicionado puede ser controlado manualmente o, como suele ser el caso hoy en día, combinado con algún tipo de control electrónico. El sistema en su conjunto puede considerarse como un tipo de refrigerador o intercambiador de calor. Se elimina el calor del interior del automóvil y se dispersa hacia el aire exterior. Veamos para comprender su funcionamiento. Algunos principios de refrigeración. Para comprender el principio de refrigeración, serán útiles los siguientes términos y definiciones. El calor es una forma de energía. La temperatura significa el grado de calor de un objeto. El calor solo fluirá de una temperatura más alta a una más baja. La cantidad de calor se mide en calorías, más a menudo se usa kilocalorías. Una kilocaloría de cantidad de calor cambia la temperatura de 1 kilogramo de agua líquida en 1 grado centígrado. Cambio de estado es un término utilizado para describir el cambio de un sólido a un líquido a un gas a un líquido o un líquido a un sólido. La evaporación se utiliza para describir el cambio de estado de un líquido a un gas. La condensación se utiliza para describir el cambio de estado de gas a líquido. El calor latente describe la energía requerida para evaporar un líquido sin cambiar su temperatura, rompimiento de enlaces moleculares,
O la cantidad de calor liberada cuando un gas se condensa de nuevo en un líquido sin cambiar la temperatura, formación de enlaces moleculares. El calor latente, en el cambio de estado de un refrigerante, es la clave del aire acondicionado. Un ejemplo simple de esto es que, si colocas un líquido como alcohol metílico en tu mano, se siente frío. Esto se debe a que se evapora, y el cambio de estado, de líquido a gas, utiliza el calor de tu cuerpo. Por eso, a menudo se piensa en el proceso como descalefacción en lugar de enfriamiento. Los refrigerantes más comunes utilizados para el aire acondicionado a lo largo de los años incluyen 1. Clorofluorocarbonos, CFC, incluido el R12. Se sabe que esto contribuye al efecto invernadero. La producción cesó en 1994. 2. Hidroclorofluorocarbonos, HCFC, incluido el R22. Aunque ligeramente menos dañino para la capa de ozono que el R12, la Agencia de Protección Ambiental, Environmental Protection Agency, de los Estados Unidos, ordenó su eliminación gradual con la Ley de Aire Limpio de 2010. El R22 fue completamente eliminado para el año 2020. 3. Hidrofluorocarbonos, HFC, incluido el R410A y el R134. Sin cloro en la mezcla, los HFC son más seguros para el medio ambiente. Los aires acondicionados que funcionan con R410A son más eficientes, confiables y ofrecen una mejor calidad de aire. Ten en cuenta que los tipos de refrigerante más nuevos no son compatibles con los sistemas más antiguos. El refrigerante R134A es un tipo de refrigerante ampliamente utilizado en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Es un hidrofluorocarbono, HFC, que reemplaza a los clorofluorocarbonos, CFC, que contribuían al agotamiento del ozono en la atmósfera. El R134A es seguro para la capa de ozono y se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de aire acondicionado de automóviles, refrigeradores domésticos y sistemas de refrigeración comerciales. Pero, para saber qué tipo de gas lleva el aire acondicionado de mi coche, generalmente basta con consultar el libro de mantenimiento del vehículo en las recomendaciones del fabricante. Deberías encontrar qué gas refrigerante utilizar. En el caso de que en el libro de mantenimiento no haya información, deberás buscar la etiqueta correspondiente al tipo de gas. Una clave para entender la refrigeración es recordar que un refrigerante a baja presión tendrá una baja temperatura, y un refrigerante a alta presión tendrá una temperatura alta. Se muestra en las figuras el principio básico de un sistema de aire acondicionado o refrigeración. Los componentes básicos son el evaporador, el condensador y la bomba o compresor. El evaporador está situado dentro del automóvil, el condensador fuera del automóvil, generalmente en el flujo de aire. El compresor es accionado por el motor. A medida que la bomba opera, hará que la presión en su lado de entrada disminuya, lo que permitirá que el refrigerante en el evaporador se evapore y absorba calor del interior del vehículo. La alta presión o salida de la bomba está conectada al condensador. La presión hace que el refrigerante se condense en el condensador, liberando así calor fuera del vehículo al cambiar de estado. Pero se necesitan varios componentes adicionales para un funcionamiento eficiente. Resumen del funcionamiento del aire acondicionado del automóvil. El funcionamiento del sistema es un ciclo continuo. El compresor bombea vapor de baja presión, pero cargado de calor desde el evaporador, lo comprime y lo bombea como vapor sobrecalentado a alta presión hacia el condensador. El compresor es accionado por una correa desde el cigüeñal del motor y hace que el refrigerante circule a través del sistema.
El compresor está controlado por un embrague electromagnético que puede estar bajo control manual o electrónico, dependiendo del tipo de sistema. La temperatura del refrigerante en esta etapa es mucho más alta que la temperatura del aire exterior, por lo tanto, cede su calor a través de las aletas del condensador mientras cambia de estado de nuevo a líquido. El condensador se coloca delante del radiador del vehículo. Es muy similar en construcción al radiador y cumple un papel similar. El calor se conduce a través de los tubos de aluminio y aletas hacia el aire circundante y luego, mediante un proceso de radiación y convección, se dispersa por el movimiento del aire. Este líquido de alta presión luego se pasa al receptor secador donde se almacena cualquier vapor que aún no haya vuelto a ser líquido, y una bolsa de secante elimina cualquier humedad, agua, que esté contaminando el refrigerante. Un típico conjunto de receptor-secador está conectado en la línea de alta presión entre el condensador y la válvula de expansión termostática. Este componente lleva a cabo 4 tareas. Mantiene el refrigerante en un depósito hasta que se requiera un mayor flujo. Evita que los contaminantes circulen a través del sistema utilizando un filtro. Permite la retención de vapor hasta que el vapor se convierte de nuevo en líquido. Elimina la humedad del sistema utilizando un agente secante. El líquido de alta presión ahora se pasa a través de la válvula de expansión termostática y se convierte nuevamente en líquido de baja presión al pasar por una restricción en la válvula hacia el evaporador. La función principal de la válvula de expansión termostática es controlar el flujo del refrigerante según lo demande el sistema. Esto, a su vez, regula la temperatura del evaporador. En algunos sistemas, se instala un sensor de temperatura en el evaporador. Algunos sistemas utilizan una válvula de control de orificio fijo. La operación es bastante simple. Un orificio fijo, que es un pequeño agujero, solo permite un cierto caudal. Se incluyen filtros para evitar la contaminación. El orificio fijo es la conexión entre los sistemas de baja y alta presión. A medida que el líquido cambia de estado a gas en el evaporador, absorbe calor de su entorno, enfriando o descalefaccionando el aire que se fuerza sobre las aletas. El vapor de baja presión sale del evaporador y vuelve a la bomba, completando así el ciclo. El ciclo se representa en la figura. El evaporador es similar en construcción al condensador, consta de aletas para maximizar la transferencia de calor. Se monta en el automóvil debajo del panel de instrumentos, formando parte del sistema de calefacción y ventilación. Además de enfriar el aire que pasa sobre él, el evaporador elimina la humedad del aire. Esto se debe a que la humedad en el aire se condensa en las aletas. La acción es similar a respirar sobre un vidrio frío. Se instala un desagüe para eliminar el agua. Si la temperatura del refrigerante aumenta más allá de ciertos límites, los ventiladores de enfriamiento del condensador pueden activarse para complementar el efecto del aire a presión. Se instala un interruptor de seguridad en el lado de alta presión de la mayoría de los sistemas. A menudo se conoce como un interruptor de alta-baja presión, ya que apagará el compresor si la presión es demasiado alta debido a un fallo del componente, o si la presión es demasiado baja debido a una fuga, protegiendo así el compresor. Los sistemas de aire acondicionado automáticos suelen llamarse sistemas de control automático de temperatura, ATC, por sus siglas en inglés. Los sistemas automáticos utilizan muchos de los mismos componentes que un sistema ajustado normalmente, pero con sensores adicionales. Estos sensores y su propósito y función incluyen: sensor de temperatura del aire exterior. Este sensor generalmente se encuentra en la parte delantera del vehículo, detrás de la rejilla pero delante del radiador.
El propósito de este sensor es detectar la temperatura del aire exterior. Comúnmente se conoce a este sensor como el sensor de temperatura ambiente y también se utiliza para suministrar información de temperatura al conductor en un display. Sensor de temperatura del interior del vehículo. Muchos sistemas ATC más antiguos utilizaban un sensor de temperatura ubicado detrás del panel de instrumentos. El aire se forzaba a fluir hacia el sensor mediante un tubo aspirador conectado al estuche del motor del ventilador. Sensor de temperatura del aire de descarga. El sensor de temperatura del aire de descarga se encuentra en la salida de las rejillas de ventilación. El propósito de este sensor es informar al controlador sobre la temperatura real en los conductos de descarga. Sensor de temperatura de salida del evaporador. Este sensor se utiliza para controlar el compresor de aire acondicionado y mantener la temperatura evaporativa dentro del rango de temperatura especificado para una operación más eficiente. Sensor de carga solar. Los sensores de carga solar se montan en la parte superior del tablero para que puedan ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador para que coincidan con el aumento del calentamiento a través de las ventanas debido al sol. El tipo más común de sensor de carga solar es un fotodiodo. Este tipo de sensor produce un voltaje que está directamente relacionado con la cantidad de luz recibida. La unidad de control electrónico del automóvil, ECU, recibe la información de todas las fuentes de señal anteriores, y establecerá el sistema de la manera más apropiada según lo determinado por el software del dispositivo. El control de las puertas de aire puede ser mediante actuadores de vacío, controlados por solenoides o mediante pequeños motores. El motor principal del soplador está controlado por un transistor de potencia de servicio pesado y es constantemente variable. Estos sistemas pueden proporcionar una temperatura interior confortable cuando las condiciones exteriores oscilan entre -10 y +35 grados centígrados, incluso bajo luz solar extrema. Con los conceptos vistos hasta acá, tenemos una visión general del aire acondicionado, ventilación y calefacción del automóvil. Esperamos que la información te haya resultado de utilidad. Si es así, esperamos que nos des un like y te suscribas al canal para recibir más información relacionada en el futuro. Muchas gracias.